¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Cambio de piloto en la nave del Real Valladolid. Hoy no tengo puesta la camiseta del Pucela porque es un día para analizar, más que para festejar, como en el caso del vídeo de Gonzalo Plata. Lo cierto es que Pacheta ha sido destituido del equipo del Real Valladolid después de la derrota por 6-0 en el Santiago Bernabéu ayer, domingo. Un resultado que fue abultado, pero unas sensaciones que estuvieron a la altura, o mejor dicho, a la bajeza del resultado, si es que eso es posible, puesto que dio la sensación de que el Pucela era un juguete roto y entregado en manos de lo que quisiera hacer el Real de Madrid con él, un equipo del Madrid que daba la sensación de que estaba en chanclas, en bermudas o como cada uno lo quiera ver, pero con una temporada que para ellos ya en Liga no tiene mucho que rascar. Sin embargo, para el Real Valladolid, claro que hay que conseguir el objetivo todavía, porque el descenso acecha, los de abajo ganan, la salvación se encarece y el Real Valladolid iba a tirones. Esto es algo que escuché el otro día a los compañeros de Es Radio Castilla y León, Eduardo Blanco, y les compro bastante esta definición del equipo de autor que sin duda había construido José Rojo Martín Pacheta. Hay que reconocerle al burgalés que el año pasado logró el objetivo del ascenso. También hay que abundar en su haber, la buena primera parte de temporada, el buen primer tercio de campaña, muy bueno incluso, con 17 puntos en los primeros 14 partidos antes del Mundial, que eran cifras que dejaban al Pucela con un par de partidos de margen, incluso con respecto al descenso, con 6 puntos de ventaja o por el estilo, con un par de victorias de mucho prestigio y valor en casa frente al Celta y a la Real Sociedad, pero a la vuelta nada ha sido lo mismo. Ha habido fallos de configuración de plantilla, por ejemplo, dejar salir a más delanteros de los que llegaban, pero eso no es excusa porque casualmente el que ha llegado, que es el canadiense Kyle Laring, lleva 5 goles desde apenas finales de enero, vitales, algunos de ellos porque sin esos goles el Pucela tendría 5 puntos menos y por lo tanto no es que estuviera coqueteando con las posiciones de descenso, sino que estaría inmerso de lleno en esas posiciones que llevan al pozo de segunda división. Pero lo preocupante no es el ataque, que al fin y al cabo el Real Valladolid marca poco, pero la liga está canina en ese aspecto porque no hay dinero, porque no hay goleadores, porque el Pucela no deja de ser una plantilla que acaba de ascender a primera división y se entiende que pueda haber dificultades para tener pegada en algunos partidos, pero la sangría verdadera del Real Valladolid viene en defensa. Les leía a los compañeros de as.com, a Ignacio Bailador, 31 goles recibidos fuera de casa que hacen que el Real Valladolid sea el peor equipo, absolutamente el peor de la competición en esta particular estadística. Y claro, cuando en la liga compite un Elche Club de Fútbol que está dilapidando su imagen jornada tras jornada y que apenas lleva 14 puntos, que son pues la mitad de los que lleva el Real Valladolid, ser peor que el Elche en este tipo de estadísticas es para que se te pongan los pelos de punta. También otro dato que les leía a los amigos de Radio Marca Valladolid o al foro de Pasión Violeta, que también tiene cuenta de Twitter muy activa, datos que he ido leyendo por ahí. 69 remates recibidos en los 3 últimos partidos, porque tú puedes recibir muchos goles y tener mala suerte, porque también es cierto que la lesión de Masip ha afectado, porque Asenjo, pues no vamos a abrir ahora un capítulo para hablar de él, pero bueno. El caso es que 69 remates no te indica que la cantidad de goles recibidas sea encima de lo que debería haber sido, sino más bien al contrario, que si has recibido en estos 3 últimos partidos 69 remates,
no es de extrañar que en total contra el Elche, contra el Athletic Club y contra el Real de Madrid hayas encajado 10 goles. Es que son números que tienen todo el sentido del mundo. Y lo que no tiene sentido alguno es que, por ejemplo, el Elche te remate 24 veces a portería. 24 veces a portería, un equipo que, pues eso, que está desahuciado, que lleva 6 entrenadores, que un día pierde 2-0, al siguiente 0-4, y no es de recibo. Para un equipo que quiere mantener la categoría, los del Elche pensarán que no es de recibo lo suyo y tienen toda la razón del mundo, pero aquí nos centramos en el Real Valladolid. Y el Real Valladolid, pues hay gente a la que le gusta mucho el estilo de Pacheta. Yo confieso que no me cuento entre ellos. Hay personas que no han entendido para nada su destitución. Yo confieso que me ha sorprendido para bien. Y hay gente que creía que era el camino, pues, sobre todo hasta hace pocas semanas, lo que venía pregonando José Rojo Martín, que al fin y al cabo, ya digo, en su haber y para la historia, quedará como un buen entrenador para el Real Valladolid. Consiguió ese ascenso en la temporada pasada con 81 puntos, que son cifras a las que quizás este año no necesite llegar ninguno de los equipos que ascienda a primera división. Pero también hay que reconocer que tenía una plantilla propia del que acaba de descender, que se beneficia de los derechos de televisión, que recibe bastante compensación económica y que le permite mantener a puntales como fueron Sean Weisman y compañía. A mí, sin embargo, voy a ser impopular. Nunca me ha convencido el trabajo, no me ha terminado de llenar el trabajo de José Rojo Martín Pacheta a orillas del Pisuerga. Considero que los resultados el año pasado a veces eran mejor que las sensaciones y que en otras ni siquiera eso, porque sí, la cantidad de puntos está muy bien. O sea, corrijo, la cantidad de puntos sumadas era mejor que las sensaciones. Porque si te vas a resultados puros y duros, sí, te encuentras con que has tenido que ganar mucho para llegar a esos puntos, pero te encuentras con escarnios del calibre del 4-1 en Amorebieta, del 3-0 en Burgos, de la derrota en casa contra la Real Sociedad B, que se logra reparar con 4 victorias seguidas para cerrar la temporada, que son las que abrochan el ascenso. También creo que se me olvida algún varapalo más en segunda, pero bueno, sí, en Almería también, un partido en el que el Pucela intentaba recortarle puntos al equipo de Rubi y fue todo lo contrario, con además expulsiones de por medio. Y luego unas ruedas de prensa en las que para mí Pacheta vivía en el país de la piruleta y en los mundos de Yupi, porque el equipo nunca ha defendido bien, lleva 3 temporadas sin defender bien, la última de Sergio al que debieron echar, y las dos últimas, una en segunda y otra en primera, a mí no me inspira ninguna confianza, ninguna fiabilidad, ninguna seguridad, ninguna tranquilidad, no me inspira nada positivo esa defensa con Javi Sánchez que se lesiona mucho, con Yamik que es capitán general en Marruecos, pero que vamos a ser sinceros, no dejaba de ser el cuarto central de la selección marroquí que tan bien lo hizo en el Mundial, aunque hice ir a una chilena muy buena en semifinales. Entonces, a mí me daba la impresión de que Pacheta lo que pretendía hacer creer al pueblo era que se sintiera poderoso, que se sintiera un equipo grande, que no deja de ser un histórico de la primera división y tiene su camino, pero un exceso de ombliguismo siempre he percibido yo en las ruedas de prensa, como queriendo destacar las fortalezas históricas de un equipo que no pasaba por su mejor momento y que para volver a atravesar un momento positivo, lo que necesitaba era construir desde los cimientos. Tú cuando defiendes bien, con un gol o con 2 goles que metas, te aseguras puntuar. Tú cuando defiendes como la chata, con un gol que metas o 2 goles que metas, es que muchas veces pierdes más de la cuenta. Y eso es lo que le ha venido pasando al Real Valladolid, que en los últimos tiempos los goles de Kyle Larin que servían contra la Real Sociedad del Valencia, porque se defendió bien contra la Real Sociedad, contra el Valencia hubo mucha suerte. Aparte de que la segunda parte sí que fue positiva, pero la primera no. Es que los últimos ya, claro, si metes uno contra el Athletic,
pero te meten 3, no vale de nada. Si metes 1 en el Villamarín, pero te pasan por encima, que también es normal que te pase el Betis, es el último, de los últimos partidos buenos que ha hecho el Pucela, al margen del encuentro contra el Español, pues tampoco vale de gran cosa. Tampoco es el camino a seguir. Entonces, yo siempre, no sé a quién le leí, ya no recuerdo esta expresión de que decía el Bayern de Pucela, por esa despreocupación en segunda división, que ya empezó ahí en la categoría de plata, por cuidar el aspecto defensivo. Entonces, a mí me parece que, ya por ir cerrando, que Pacheta ha hecho cosas bien en el Real Valladolid, devolverle a la ciudad ese orgullo, esa cabeza alta, conseguir el ascenso, iniciar con puntuación decente la estancia nueva en primera división, pero que se ha ido muchas veces por las ramas y que eso mismo ha terminado de ser su perdición, que va a quedar bien en la historia, pero que personalmente a mí me parece que tiene mucho más mérito lo que hizo en sus 2 etapas anteriores, que es cuando yo lo he seguido a fondo, desde que entrenaba al Elche, que lo que ha hecho ahora. Es decir, en el Elche consigue 2 ascensos a primera división con un equipo de mínimos en el que en el playoff de ascenso a primera división no recibe ni un gol. Ya sabemos que primaba entonces el equipo de Pacheta. Y en la Sociedad Deportiva Huesca está a un mísero gol de obrar el milagro de la permanencia, que como no lo consiguió fue como acabó recalando en el Real Valladolid, gracias a una segunda vuelta muy aseada con 3 centrales, pero en la que no iban a lo loco como fueron ayer en el Bernabéu, a desfondarse en los primeros 10-15 minutos, a hacer el paripé, de simular que tenían ocasiones y luego no volver a plantar batalla en el resto del partido, porque no nos engañemos, esas ocasiones, esos 2 palos que tiene el Real Valladolid, el segundo ya perdiendo en la segunda mitad por muchos goles de distancia, por 4-0, si entra uno, si entra el de Roque Mesa al principio del partido, con ese planteamiento daba igual. El Madrid habría apretado un mínimo el acelerador y habría metido 3-4 goles como los metió aún sin recibir ninguno. Entonces, para mí, por la boca muere el pez y por la boca ha muerto Pacheta predicando un mensaje de grandeza que no se correspondía con las posibilidades reales del Real Valladolid. Hablan también de la laxitud, de que el vestuario se le podía estar yendo de las manos, los jugadores empezaban a mandar más de la cuenta, bastante afición a los hábitos poco saludables, algunos de estos futbolistas por las habladurías que hay. Bueno, también cuando un equipo va mal siempre se dice esto, pero no hay que ser muy listo para darse cuenta de que los precedentes de Roque Mesa, de Gonzalo Plata, de Darwin Machís, no son precisamente de estar pensando 24 horas al día, 7 días a la semana en fútbol. Por tanto, cuando una situación así llega, cuando confluyen tantos hándicaps, sangría defensiva, sangría fuera de casa, que fuera de casa pues el equipo ha perdido sin presentarse. Yo le pondría no presentado si fuera profesor en salidas como Vigo, como Cornellá, como ya no digo nada de las 3 en las 3 visitas a los 3 grandes, al Real de Madrid, al Fútbol Club de Barcelona y al Atlético Madrid. Son 3 partidos en los que Pucela fue por ir, con los brazos caídos, y los brazos caídos no es echarse atrás y esperar a que te den. También hemos visto que no, que en este caso los brazos caídos significa simular que vas ahí a degüello a por los rivales y en el fondo dejarte ir, dejarte llevar y que te caigan los que te tengan que caer. Por tanto, bien destituido Pacheta. ¿Y ahora qué? Bien destituido, en mi opinión. Ahora lo que suena es un entrenador uruguayo, Paulo Pezzolano, que dimitió de Cruzeiro brasileño, el otro equipo en el que Ronaldo tiene acciones, el 19 de marzo. Y ha estado entrenando también en Uruguay, en su propio país, así como en México.
Ascendió a Cruzeiro en su etapa más reciente, pero en primera división no le estaban yendo bien las cosas. En el torneo estadual quedó eliminado y curiosamente ha estado en un equipo en España, Paulo Pezzolano, al que yo no recordaba de nada. O sea, pensé que se estaban inventando el nombre. Y resulta que ese equipo, o sea, es el Real Club Deportivo Mallorca, el próximo rival del Real Valladolid. No sabemos si cristalizará esta negociación o no. ¿Qué haría yo? Yo lo tendría clarísimo. Yo iría a por todas a por José Bordalás. Así de claro os lo digo. Sé que es un entrenador que tiene muchas antipatías porque, como Pacheta, es transparente. Cada uno en su estilo, pero va de cara. Predomina que sus equipos sean disciplinados. No le gusta que los jugadores se pasen de la raya, los mete en cintura, saca resultados, es eficiente, consigue objetivos y ya hemos visto que en el Valencia llegó a la final de Copa, al año siguiente así está el Valencia, incluso por detrás del Real Valladolid. En el Getafe consiguió un ascenso y permanencias muy holgadas hasta el último año, clasificaciones europeas. Ya digo, yo es que si fuera un equipo perfil Real Valladolid y veo los entrenadores que hay en paro, iría a por alguien que conoce la liga, a por alguien que te, iba a decir, garantiza, que te acostumbra a conseguir resultados, porque garantizado no hay nada en esta vida, y que sabe lo que es manejar este tipo de plantillas a priori con menos posibilidades. Yo estoy seguro de que Larin seguiría marcando goles y tengo también bastante certeza de que los números defensivos mejorarían. Es que así es muy difícil, recibiendo el caudal de ocasiones que suele encajar el Real Valladolid. Ideal, pues habría sido Mendilibar, quizás por el conocimiento de la casa, porque a la afición no le habría generado dudas ni dudas morales tampoco. Pero yo siempre digo, ¿no? Cuando un entrenador se ve que está perdido, superado, que no puede hacerse cargo de la situación, estamos en la jornada 27 y alguno dice, es que acabamos de pasar un parón de selecciones, un parón FIFA, una fecha FIFA. Era ideal. Bueno, y otro dirá, es que el nuevo entrenador lo primero que habría tenido que hacer es visitar el Bernabéu. Tampoco habría sido idílico. Quiero decir, ninguna fecha es ideal para cambiar de técnico. Lo que espero es que por lo menos hubiera previsión de que si se daba el desastre, por dónde tirar. Y ahora es lo que tendremos que comprobar en los próximos días. Si de verdad había esa vista de plan B para cerrar al nuevo técnico cuanto antes o no lo había. Yo creo que hay tiempo. El Pucela está fuera de descenso. Lo que pasa es que el bucle en el que estaba sumido amenazaba con sumirlo en posiciones críticas más pronto que tarde y en afrontar esos partidos contra rivales directos de una manera poco confortable. Pero creo que Luis Aragonés tenía razón en la mayoría de cosas que decía y él solía comentar, la liga son los últimos 10 partidos, quedan 11. En 11 jornadas, que es casi un tercio del campeonato, te da para conseguir 33 puntos en una hipótesis que nadie va a cumplir, pero 33 puntos en juego solo con que el Real Valladolid consiga 15, ya te digo yo que se salva, menos de la mitad. Con 12 es posible que también se salve. O sea, tampoco hay que obrar un milagro. Lo que hay es que recuperar las constantes vitales del equipo, la disciplina, la seriedad defensiva, competir en todos los campos y, en definitiva, encontrar un entrenador que se ajuste al Pucela como la horma de su zapato, algo que para mucha gente consiguió José Rojo Martín Pacheta, al que hay que agradecerle el ascenso y que en sus declaraciones públicas, aunque te parezcan tribuneras, como me parecen a mí en muchas ocasiones, siempre ha intentado anteponer el escudo del Real Valladolid a todo lo demás y a ver si el próximo no solo satisface a corto plazo las demandas de buena parte de la afición, sino también, por qué no decirlo, las mías y si puede construir de una vez por todas un proyecto estable, duradero y satisfactorio.
Por lo pronto, hoy termina la historia de José Rojo Martín Pacheta, despedido del Real Valladolid después de conseguir un ascenso y de no estar holgado en la lucha por la salvación. Decidme, ¿qué os parece a vosotros este despido de Pacheta a falta de conocer su relevo? Y lo de siempre, compartid, dadle like, suscribíos y todo lo que convenga para que este canal siga creciendo y sigamos hablando todos juntos de fútbol, del Real Valladolid, de Pacheta y de mucho más. ¡Hasta la vista!